grandes y pequeños fraudes en la historia de los misterios. En el capítulo de hoy, se ha quedado buena tarde, así que toca revisar un fraude del misterio bien curioso que ocurrió en Estados Unidos, más concretamente en el estado de Nueva York. A ver, los que sepan del tema les parecerá aburrido, pero mejor que os quedéis. Tal vez encontréis detalles que desconocíais. Situémonos en el pueblo de Amityville, en la vivienda número 112 de Ocean Avenue, justamente el 14 de noviembre de 1974. La familia que habitaba la casa, los DeFeo, dormían tranquilamente, menos el mayor de sus hijos, Ronald. Este esperó hasta las 3:15 de la madrugada y entonces, con un fusil, fue abatiendo a cada uno de la familia con un disparo en la espalda, salvo su madre, Louise, que recibió el tiro en la cabeza. Luego de tal masacre, colocó los cuerpos boca abajo, con los brazos en cruz. Al terminar, se cambió de ropa y la que estaba manchada de sangre la metió en una funda de almohada junto con la funda y las balas del arma que usó. Salió de la casa y se fue a un bar cercano donde al entrar grita: «¡Ayúdenme! Creo que han disparado a mi madre y a mi padre». El camarero, sorprendido, acompañó a Ronald a su casa y llaman a la policía. Llegan los agentes y encuentran, los cuerpos sin vida. Obviamente el principal sospechoso fue Ronald, el único superviviente. Primero intentó ofrecer una coartada sobre que no estaba en casa. La policía dio con la funda de la almohada rellena de pruebas, así que terminaron llevándolo a juicio, donde declaró lo que sería la base de esta tremenda historia de terror. Unas voces que habitaban en su casa le habían obligado a hacerlo. Aún así, fue condenado a cadena perpetua por 6 homicidios. 18 de diciembre de 1975. La familia Lutz entra a vivir en la misma casa donde ocurrió el crimen de los DeFeo, poco más de un año antes. Ahora es cuando comienzan los extraños hechos que rodearon a esta familia durante su estancia en la vivienda, los cuales fueron plasmados en muchas películas. Desde habitaciones heladas con el termostato a 20 grados, voces siniestras que echaban a personas de los cuartos, puertas arrancadas de pronto, habitaciones llenas de moscas, incluso vieron a un ser blanco con capucha y rostro horrible bajando las escaleras delante de ellos. Además que estuvieron en contacto con un sacerdote, el padre Pecoraro, el cual les ayudó en todo lo posible, pero el sacerdote también vivió de cerca la maldición de la casa, ya que llegó a sufrir un ataque demoníaco, manifestado por un fuerte olor a mierda, no es coña. O incluso sufrir ampollas en las manos al llamar a los Lutz al teléfono, como si fueran estigmas. Con todas estas experiencias fueron encontrando un punto en común, Jody, que sería algo así como un demonio con forma de cerdo. Jody sería quien estaría haciendo todas esas apariciones, voces y demás. Además, hubo varias ocasiones donde vieron a un cerdo detrás del cristal de la ventana, lo oyeron gritar e incluso vieron sus pisadas. Y como descubrieron su nombre, los hijos pudieron hablar con ese ente que se hacía llamar Jody. Aún así, pasaron muchísimos más eventos que no me voy a parar a contar, pero en resumen lo pasaron muy mal. Tanto como para que en mitad de la noche salieran por patas de la casa, solo un mes después de entrar a vivir allí. Y todo esto queda plasmado en el libro El horror vuelve a Amityville. Bueno, ahora viene la mandanga. William Weber, abogado de Ronald DeFeo, acusa a los Lutz de no cumplir el pacto, ya que debían dar un trasfondo de fantasmas y casa embrujada para que la coartada que mantenía DeFeo tuviera sentido. Así, sin más. Los Lutz intentaron demostrar que tenían razón, contaron con el apoyo de reconocidas figuras del mundo del misterio, como fue el matrimonio Warren, que ya le dedicaré un capítulo a ellos porque, madre mía. Tanto revuelo hubo que hasta tuvieron que ir a programas de televisión donde fueron entrevistados e incluso pasaron pruebas del polígrafo. Esto no hizo sino más que demostrar que algo se ocultaba en su historia. El público se impacientaba y ya surgieron algunos investigadores que dieron con varias incongruencias en el libro de El horror vuelve a Amityville. Como por ejemplo, días con tormenta que no hubo, el padre Pecoraro que directamente es que no visitó la casa y solo mantuvo una llamada de teléfono con Katie Lutz. Le metieron en esto sin saberlo, prácticamente. Personas que ni existen como John Catchum, llamadas al departamento de policía que no se hicieron, incluso pusieron el nombre de un sargento en el libro, el cual por supuesto que no fue a investigar, y que curiosamente en la edición de bolsillo cambiaron de nombre para no dar tanto el cante. Y se supone
supone que el libro es una representación fiel de lo que ocurrió, con fechas y nombres exactos. E incluyo dos detalles que me encantan. El abogado de Ronald DeFeo declaró en un programa de televisión del canal Discovery que él mismo le había contado a los Lutz muchas de las anécdotas de las cuales pudieron usar para idear las famosas apariciones paranormales. Como por ejemplo, les dijo que los vecinos de su casa tenían un gato que a menudo saltaba a la ventana del segundo piso de la casa y que de noche se podían ver sus ojos brillantes, que no tenían nada de sobrenatural y que probablemente era lo que los Lutz veían. Por otro lado, Rick Osuna, escritor de The Night the Feos Died, que fue denunciado por Ronald DeFeo, mostrando una carta donde el escritor, Rick, indicaba a Katie Lutz: ustedes pueden modificar lo que quieran del manuscrito original. Y sigo. Las familias que siguieron a los Lutz viviendo en esa casa, como por ejemplo los Cromarty, terminaron demandando a los Lutz y su libro por difamación, ya que no paraban de tener gente visitando la casa por la novela. Los Cromarty, junto con las familias que siguieron, adivinad, no tuvieron ningún fenómeno paranormal. Todo esto son hechos que generalmente no se cuentan al hablar del caso de Amityville. La historia de los Lutz es algo que sorprende y por supuesto te deja estremecido por el terror que provoca. Pensar en vivir esas situaciones durante tanto tiempo es normal que sea más llamativo, sobre todo para realizar libros, cine y televisión, que los continuos casos donde la duda empieza a formarse alrededor de toda esta historia. Añado un último detalle que me resulta bien misterioso. En la casa de los DeFeo se llegó a encontrar un segundo arma escondida en el embarcadero. Este detalle, junto con una de las primeras declaraciones de Ronald, el cual afirmaba que los asesinatos fueron por una rencilla con la mafia y su padre, da que pensar si verdaderamente Ronald hubiera sido forzado a actuar así, no mediante fantasmas, sino por dinero y venganza. Esta hipótesis se apoya en datos como que Ronald ya había tenido encontronazos con la ley antes e incluso consumía drogas. Entonces usarían a los Lutz para encubrir que investigasen esta supuesta idea. Lo curioso aquí es que algunos de los investigadores que fueron aportando información sobre la hipótesis de la mafia fueron muriendo uno a uno, como si una fuerza invisible fuera callándolos. ¿La mafia tal vez? Ni de coña. Uno de esos investigadores que fallecieron misteriosamente fue Stephen Kaplan. Kaplan fue contactado por George Lutz el 16 de febrero de 1976. Unas semanas después de que la familia Lutz huyera despavorida de la casa por culpa de los fantasmas. George le invitó a que fuese a investigar su casa con su grupo, ya que Kaplan era director ejecutivo del Instituto de Parapsicología de América, además de un invitado frecuente en el programa de radio Spectrum. Lutz además le pregunta cuántos serían sus honorarios, a lo que Kaplan le informa que no cobraría nada, pero si es un engaño se haría público. Al rato, George telefonea de nuevo a Kaplan y cancela la investigación. Para nada sospechoso, ¿eh? Luego de todo esto, espero haber abierto la mente a más de uno. Comentadme qué os ha parecido, qué habéis descubierto, qué no os ha molado, o si os gusta mi nuevo peinado, que nadie me ha dicho nada, ¿eh? Pero este es solo uno de los grandes y pequeños fraudes que nos ha dado la historia de los misterios.